¿Te gustaría saber cómo puedes duplicar o incluso triplicar tus ingresos con una buena inversión inmobiliaria? ¿Te imaginas cómo podrías hacer crecer tu patrimonio mientras tus propiedades se valoran año tras año? Si estás buscando formas de maximizar el ROI en tus inversiones inmobiliarias, estás en el lugar correcto. Sigue viendo porque te revelaré las estrategias claves que usan los expertos para obtener retornos increíbles. Hola, soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario en el sur de Florida. En este canal te ayudo a entender mejor el mundo de la inversión inmobiliaria para que puedas hacer crecer tu patrimonio. Hoy vamos a hablar de una métrica fundamental, el ROI o retorno sobre la inversión. Saber cómo maximizar el retorno en una inversión inmobiliaria es clave para tomar decisiones inteligentes y asegurar tu éxito a largo plazo. Quédate hasta el final para descubrir las estrategias avanzadas que pueden hacer la diferencia en tus resultados. Comencemos con un dato curioso. ¿Sabías que a principios del siglo pasado, Miami era poco más de un pueblo costero con alrededor de 300-400 habitantes? Hoy en día es uno de los mercados inmobiliarios más importantes del mundo y las propiedades compradas hace décadas ahora valen millones. Eso es un ROI increíble. Este es el tipo de crecimiento que no solo ocurre cuando aplicas las estrategias correctas y te mantiene firme en el juego de la inversión a largo plazo. Primero, hablemos de lo básico, el ROI. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante en la inversión inmobiliaria? El ROI, o retorno sobre la inversión, es una métrica utilizada para medir qué tan rentable es una inversión en relación con el costo que tuvo. En términos simples, mide cuánto ganaste comparado con cuánto invertiste. El ROI se expresa en porcentaje y te permite evaluar la efectividad de tus inversiones. El ROI se calcula con la siguiente fórmula básica. ROI es igual a ingresos netos menos costos por 100. Imaginemos que has invertido $500,000 en la compra de una propiedad, lo que incluiría el precio de compra, los costos de cierre, posibles renovaciones y cualquier otro gasto relacionado con adquirir y preparar la propiedad. Ahora, supongamos que después de alquilar la propiedad durante un año has ganado $100,000 netos en ingresos. Este número de ingresos netos representa la ganancia después de haber pagado todos los gastos operativos, como mantenimiento, impuestos sobre la propiedad, seguros y cualquier otro costo relacionado con la gestión de la propiedad. Así que, inversión inicial, $500,000. Dinero que gastaste para adquirir y preparar la propiedad. Ingresos netos, $100,000, ganancias que generaste después de cubrir todos los costos operativos. La fórmula, $100,000 entre $500,000 por 100. Eso es igual a 0.20 por 100, da 20%. En este caso, tu ROI sería del 20%, lo que significa que por cada $1,000 que invertiste obtuviste $200 de ganancia neta. Esto quiere decir que el rendimiento sobre tu inversión fue del 20%. Una cifra sólida para una inversión inmobiliaria en un solo año. El ROI no solo es un número para calcular, sino una herramienta para comparar la rentabilidad entre diferentes propiedades o evaluar oportunidades de inversión. Por ejemplo, comparar propiedades. Si estás considerando dos propiedades similares, puedes calcular el ROI estimado de ambas para ver cuál ofrece un mejor retorno de la inversión. Si una propiedad tiene un ROI del 20% y otra del 15%, podrías decidir optar por la primera, ya que ofrece un mayor retorno en relación con el costo. Segundo, evaluar mejoras. También puedes usar el ROI para evaluar el impacto de renovaciones o mejoras. Por ejemplo, si decides gastar $10,000 en renovar la cocina y esto te permite aumentar el alquiler o el valor de la propiedad, el aumento en tu ingreso se reflejará en un mayor ROI. Así, puedes justificar el gasto adicional. 3. Tomar decisiones informadas. El ROI te ayuda a ser más analítico y objetivo en el momento de tomar decisiones de inversión. En lugar de basar tus decisiones en intuición o expectativas generales, el ROI te da una métrica concreta que te muestra si la inversión está rindiendo según lo esperado. Ahora hablaremos de los factores que impactan el ROI en los inmuebles. Primero, la ubicación. La ubicación de una propiedad es uno de los factores más determinantes para el ROI. Una propiedad en un área con alta demanda, como el sur de Florida, puede generar rentas más altas y tener un mayor valor de reventa en el futuro. Por ejemplo, una propiedad cerca de la playa, centros comerciales o zonas de crecimiento urbano probablemente tendrán un mejor rendimiento que una en un área rural o sin desarrollo. 2.
Tipos de propiedades. ¿Es una propiedad residencial, comercial o vacacional? Las propiedades residenciales suelen tener menos volatilidad en el mercado, pero las comerciales, como oficinas o locales, pueden generar mayores ingresos si están en una buena ubicación. Por otro lado, las propiedades vacacionales, especialmente en destinos turísticos como Orlando o Miami, pueden ofrecer rendimientos altísimos durante las temporadas altas. Y 3. Gestión de costos. Reducir tus costos operativos es fundamental para aumentar el ROI. Esto incluye negociar contratos de servicio, elegir eficientemente los proveedores y minimizar los gastos de mantenimiento. Cada dólar que ahorres en la operación sin desmejorar tu propiedad es un dólar que aumenta tu retorno. Por cierto, si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Ahora hablemos de las estrategias para mejorar el ROI. 1. Aumentar el valor de la propiedad. Esto es obvio. Una de las formas más efectivas de maximizar el ROI es agregar valor tangible a la propiedad, incrementando su atractivo para potenciales compradores o inquilinos. Existen diferentes maneras de hacer esto, desde pequeñas mejoras hasta renovaciones importantes. A continuación te voy a explicar algunas estrategias clave. Por ejemplo, renovación de las áreas clave. Las cocinas y los baños son las dos áreas que más valor pueden agregar a una propiedad. Modernizar estas zonas con electrodomésticos de última generación, o topes o encimeras de granito o mármol, nuevos gabinetes, no solo mejora la funcionalidad, sino que también aumenta la percepción de lujo. Los compradores e inquilinos están dispuestos a pagar más por una propiedad con una cocina moderna y baños renovados. También podemos mejorar la eficiencia energética. Invertir en tecnologías ecológicas y energéticamente eficientes, como ventanas de doble panel o paneles solares, iluminaciones LED y electrodomésticos de bajo consumo, no solo resumen los costos operativos a largo plazo, sino que también atraen a nuevo público que valora la sostenibilidad. Además, las mejoras que reduzcan las facturas de energía pueden justificar un alquiler más alto o aumentar el valor de reventa. También tenemos que considerar renovar el exterior. La primera impresión cuenta. Mejorar el atractivo exterior de una propiedad puede marcar la diferencia entre captar el interés de un posible comprador o perderlo. Esto puede incluir la instalación de un nuevo paisajismo, renovar la fachada, pintar el exterior, agregar iluminación exterior moderna o incluso instalar una nueva puerta de entrada. Estas mejoras, relativamente sencillas, tienen un alto retorno sobre la inversión. También debemos hablar de ampliar el espacio útil. Si la propiedad tiene espacio sin aprovechar, considera agregar una nueva habitación, ampliar el garaje o incluso construir una oficina en casa. En un mercado donde el teletrabajo se ha vuelto muy común, las propiedades que ofrecen una solución de oficina en casa pueden ser muy atractivas. Del mismo modo, agregar metros cuadrados a la propiedad aumenta directamente su valor en el mercado y su potencial alquiler. Debemos considerar también el mantenimiento preventivo y las mejoras continuas. El valor de una propiedad también se puede incrementar mediante un mantenimiento constante. Reemplazar sistemas obsoletos como la plomería o fontanería, la electricidad o el techo asegura que la propiedad esté en un buen estado a largo plazo y reduce los riesgos de costo de reparación imprevisto. Aunque este tipo de mejoras no siempre se ven, el hecho de que una propiedad esté bien mantenida puede atraer a compradores e inquilinos que están dispuestos a pagar más por la tranquilidad de tener menos problemas en el futuro. Otro punto importante es transformar espacios infrautilizados. ¿Tienes un sótano o un ático sin usar? Convertir estos espacios en áreas habitables puede añadir un valor significativo a la propiedad. Un sótano bien acabado puede transformarse en un apartamento para alquiler, una sala de entretenimiento o una oficina en casa. Todas opciones que incrementan tanto el valor de reventa como el potencial de ingreso, aunque los sótanos aquí en Florida son prácticamente inexistentes. Otro punto es ajustarse a las tendencias locales. Mantenerse al día con las tendencias del mercado inmobiliario local también es esencial. En algunas áreas, las mejoras tecnológicas como sistemas de automatización del hogar o cerraduras inteligentes son muy valoradas y pueden hacer que tu propiedad destaque frente a la competencia. Y realmente son mejoras que no cuestan mucho. Mientras tanto, en otras áreas, las mejoras ecológicas o de diseño rústico pueden ser más atractivas. Adaptarse a las preferencias de los compradores locales te ayudará a maximizar tu ROI. Segundo, optimizar el alquiler. Una vez que una propiedad está lista para alquilar, la manera en que gestionas este proceso también impacta directamente tu ROI. Maximizar los ingresos por alquiler requiere más que simplemente poner la propiedad en el mercado. Aquí tienes algunas estrategias destacadas para optimizar tus ingresos.
Por ejemplo, el análisis del mercado para determinar el precio adecuado. Antes de establecer el precio de alquiler, es fundamental realizar un análisis comparativo del mercado, o CMA, para asegurarte de que estás en línea con los precios de propiedades similares en tu área. Si cobras demasiado, podrías tener vacantes prolongadas. Si cobras muy poco, estarías dejando dinero sobre la mesa. Investigar lo que otras propiedades en la zona ofrecen en términos de características y precio te ayudará a fijar una tarifa competitiva y maximizar tus ingresos. Otro punto importante es mejorar la experiencia del inquilino. Los inquilinos de calidad buscan más que solo un lugar donde vivir o tener su oficina o comercio. Quieren una experiencia positiva. Invertir en pequeñas comodidades como electrodomésticos nuevos, tecnología inteligente o servicios adicionales como jardinería o seguridad, que ya lo hablamos anteriormente, puede permitirte cobrar un alquiler más alto. Además, mantener una buena comunicación y resolver rápidamente cualquier problema de mantenimiento genera mucha lealtad, lo que a menudo se traduce en contratos de alquiler más largos y menos rotación de inquilinos, reduciendo así las vacantes. Otro punto importante, la optimización del marketing de la propiedad. Para asegurarte de que atraes a los mejores inquilinos y ocupas rápidamente tu propiedad, es vital crear una estrategia de marketing efectiva. Fotos profesionales, descripciones detalladas y la promoción en las plataformas populares como Realtor, Zillow o Airbnb si es vacacional. Estos son claves para destacar entre la competencia. Un anuncio bien elaborado puede reducir el tiempo que la propiedad está desocupada, lo que mejora tu flujo de efectivo y tu ROI. También debes considerar ofrecer opciones flexibles de arrendamiento. Considera la posibilidad de ofrecer contratos de arrendamiento a corto y largo plazo. Los alquileres a corto plazo, como a través de plataformas como Airbnb o VRBO, pueden generar ingresos significativamente más altos por mes en comparación con alquileres tradicionales. Sin embargo, los alquileres a largo plazo pueden ofrecer estabilidad y reducir el tiempo y esfuerzo de gestionar inquilinos temporales. Elegir una mezcla de ambas opciones puede maximizar tus ingresos según la temporada o la demanda del mercado. Otro punto es minimizar las vacantes y mantener una tasa de ocupación alta. La vacancia es uno de los mayores enemigos del ROI en bienes raíces del alquiler. Mantener la ocupación lo más alta posible es crucial para optimizar el flujo de efectivo. Una buena estrategia es comenzar a buscar inquilinos antes de que se termine el contrato de arrendamiento actual. Establecer contratos de arrendamiento escalonados también puede ayudarte a establecer o a evitar que todas tus propiedades queden vacantes al mismo tiempo. También es importante utilizar incentivos para retener inquilinos. Ofrecer incentivos para que los inquilinos se queden más tiempo también es una estrategia efectiva para mantener bajos los costos de vacantes. Ofrecer descuentos en la renta o mejoras gratuitas en la propiedad después del primer año puede ser más barato a largo plazo que tener que volver a alquilar la propiedad y pagar comisiones o realizar reparaciones adicionales entre inquilinos. El financiamiento es una herramienta poderosa para mejorar tu ROI si se utiliza correctamente. Aquí te explico cómo puedes aprovechar el financiamiento a tu favor. Refinanciar para obtener mejores tasas. Si adquiriste una propiedad cuando las tasas de interés eran altas, una buena manera de mejorar tu ROI es refinanciar a una tasa de interés más baja. Esto reducirá tus pagos mensuales, aumentando tu flujo de efectivo inmediato y reduciendo el costo total de la hipoteca a lo largo del tiempo. Incluso, a una pequeña disminución en la tasa puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de la inversión. Debemos aprovechar que en este momento están comenzando a bajar las tasas. También debemos considerar acceder a la capital o equity de la propiedad. Una estrategia que muchos inversores utilizan es aprovechar el aumento de valor de una propiedad para obtener un préstamo sobre el capital acumulado. Este préstamo puede ser utilizado para financiar otras propiedades o proyectos de mejora para aumentar el valor general del portafolio. Usar el capital a tu favor te permite expandirte sin necesidad de realizar grandes desembolsos de dinero en efectivo. También puedes evitar financiamientos a corto plazo con intereses altos. Aunque los préstamos a corto plazo, como los préstamos de dinero duro o hard money lending, pueden ser útiles en ciertos escenarios, generalmente si vienen con tasas de interés muy altas y plazos muy cortos. Utilizar estos tipos de financiamiento por más tiempo del necesario puede erosionar significativamente tu retorno. Es mejor utilizarlos solo para situaciones muy puntuales, como comprar propiedades subvaloradas y revenderlas rápidamente. Por cierto, si estás pensando en invertir en el sur de Florida, abajo en la descripción te dejo un link para agendar una consulta gratuita conmigo y mi equipo.
Ahora seguimos con las estrategias avanzadas para maximizar el ROI. Vamos a hablar del método BRRRR: Buy, Rehab, Rent, Refinance and Repeat. El método BRRRR es una de las estrategias más avanzadas y efectivas para maximizar el ROI a lo largo del tiempo, a largo plazo. Aquí te explico cómo puedes aprovechar cada fase del proceso. Buy, la compra. El primer paso es adquirir una propiedad subvalorada o en mal estado, preferiblemente a través de una negociación fuerte o en subastas donde puedes conseguir grandes descuentos. Cuanto mejor sea el precio de compra, mayor será el margen de beneficio después en cross de las mejoras. El segundo paso es el rehab o rehabilitación. Una vez comprada la propiedad, necesita ser renovada. En este paso es importante no gastar de más, ya que esto afectará directamente el retorno. Las mejoras deben ser estratégicas y enfocadas en áreas que agregarán más valor, como mencionamos antes: cocinas, baños y eficiencia energética. El siguiente paso es el rent, alquilarla. Después de la rehabilitación, alquilar la propiedad te permite comenzar a generar ingresos pasivos. Durante este periodo, debes optimizar el alquiler para asegurarte de tener una tasa de ocupación alta. El siguiente paso es refinance o refinanciar. Después de mejorar, alquilar y revalorizar la propiedad ante el banco, puedes refinanciarla para retirar parte del capital inicial. Al hacerlo, puedes recuperar tu inversión y utilizarla para comprar otra propiedad. Este ciclo te permite seguir adquiriendo más propiedades sin necesidad de grandes cantidades de capital inicial cada vez. Y el último paso es repeat o repetir el ciclo. La clave del éxito aquí es la escalabilidad. A medida que refinancias y compras más propiedades, tu portafolio crece y tu ROI total aumenta de manera exponencial. El intercambio 1031 es una herramienta poderosa que permite a los inversionistas diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital al reinvertir en otra propiedad de valor similar o mayor. Vamos a hablar de la estructura del intercambio. El principal beneficio del intercambio 1031 es que puedes vender una propiedad que ha apreciado en el valor en el tiempo y reinvertir las ganancias en otra propiedad sin pagar impuestos sobre las ganancias de capital en ese momento. Esto te permite hacer crecer tu portafolio sin la carga fiscal inmediata, lo que mejora significativamente tu flujo de efectivo. Esto es una estrategia de escalabilidad. Al usar el intercambio 1031 de manera continua, puedes escalar rápidamente en el mercado inmobiliario. Cada vez que realizas un intercambio, puedes adquirir una propiedad más valiosa, lo que te permitirá generar mayores ingresos por alquiler y obtener un mejor ROI en el futuro. El crowdfunding inmobiliario ha ganado popularidad como una opción viable para inversores que desean participar en grandes proyectos sin tener que hacer grandes desembolsos de capital. Y aquí te explico cómo funciona. La diversificación con poco capital. Con el crowdfunding puedes diversificar tus inversiones con una fracción del capital que normalmente se requeriría para adquirir una propiedad entera. Esto reduce el riesgo y te permite invertir en múltiples proyectos simultáneamente. Te da la posibilidad o acceso a grandes oportunidades. Participar en proyectos inmobiliarios de gran escala como desarrollos comerciales, complejos residenciales, es posible a través de plataformas de crowdfunding. Algo que sería difícil de lograr con inversión individual con capital limitado. Esto te permite obtener un ROI potencialmente alto sin las responsabilidades de la gestión directa. En otro video explicamos en detalle el cap rate o tasa de capitalización, y aunque ambos términos se utilizan para evaluar inversiones inmobiliarias, el cap rate o tasa de capitalización y ROI, retorno sobre la inversión, son diferentes. El cap rate mide la rentabilidad de una propiedad basada únicamente en sus ingresos netos operativos, sin tener en cuenta el financiamiento o costo de la adquisición, y se calcula dividiendo los ingresos netos operativos entre el valor de la propiedad. En cambio, el ROI toma en cuenta todos los costos involucrados en la inversión, incluidos los costos de adquisición y financiamiento, y mide el rendimiento total de la inversión. En resumen, el cap rate evalúa la eficiencia operativa de la propiedad, mientras que el ROI mide el beneficio total en relación con la inversión realizada. El ROI es una métrica esencial para medir el éxito de cualquier inversión inmobiliaria. Aplicar estas estrategias te ayudará a maximizar tu retorno y hacer crecer tu portafolio de manera inteligente y eficiente. Si tienes dudas o necesitas una asesoría para tus inversiones, no dudes en contactarme para una consulta personalizada. Aquí abajo te dejo un link para agendar una consulta gratuita conmigo.
y recuerda suscribirte al canal para más contenido sobre inversión inmobiliaria. Te invito a compartirlo con 3, 4 o 5 amigos que sabes que van a sacarle provecho a este contenido. Y nos vemos en el próximo video.